Deambular por las calles de cualquier ciudad polaca es una fiesta para los ojos. Este país, que en los últimos años ha tenido un crecimiento mayor al promedio de la Unión Europea y se perfila como la locomotora del Este, tiene mucho que ofrecer a nuestras pupilas. Con Datse salimos a recorrer Varsovia y mimetizarnos entre la gente, como hemos acostumbrado cada vez que llegamos a un nuevo país. Lo moderno se conjuga con lo clásico. Las polacas cuidan su femineidad en el atuendo y en los accesorios de su estética, como en ninguna ciudad de la Europa occidental podrás ver. Y es que su esencia eslava no se ha diluido pese al carácter pro-occidental que domina en los últimos años de su cultura. Mientras tanto, perderse por las calles de esta capital produce un efecto encantador. Polonia, de duro pasado y presente de sacrificio, poco a poco se está transformando en un país muy interesante para visitar. La arquitectura, muchas veces reconstruida tras los estragos de la guerra, no solo da un marco hermoso a los transeúntes, sino que presenta mínimos detalles dignos de admirar. Las flores, que al igual que hemos visto protagonizar en otros países de este lado del mapa aceras, parques y terrazas, están presentes a cada paso engalanando los entornos. La relación de costos y servicios, la buena seguridad ciudadana y la ubicación geográfica en medio de una serie de otros países también atractivos y baratos hacen de Polonia una buena opción para el turismo. Pese al crecimiento sostenido, aquí no encontrarás las masas migratorias de otros países importantes y desarrollados de Europa, a excepción de los ucranianos que se han visto forzados a migrar últimamente. Son escasos los contingentes extranjeros. El carácter polaco, dispuesto al festejo y la alegría, aunque en medida, hará que tus días aquí sean por demás agradables. Polonia es un país para descubrir de a poco, bastante grande, y aunque tiene un marcado acento local, también presenta variedades. Polonia se ha transformado en un exótico cercano, donde la vida transcurre amablemente y no se perciben contrastes que interfieran en nuestra calma.
Esta aparente uniformidad étnica y cultural incluye algunos extranjeros. En Polonia vivían a 2020 655.000 inmigrantes, lo que supone un 1.73% de la población. La inmigración femenina es superior a la masculina, con el 55.8% del total, frente a los varones, que son el 44.17%. Llama la atención el hecho de que la inmigración femenina en Polonia es muy superior a la masculina. Los inmigrantes en Polonia procedían hasta el año pasado principalmente de Ucrania con el 33%, Alemania con el 12% y Bielorrusia con otro 12%. En lo que va del año, el número de inmigrantes que viven en Polonia ha aumentado considerablemente con los flujos provenientes de Ucrania. De alguna manera, Polonia constituye un epicentro del este europeo. Esto a los ojos de nosotros, los extranjeros, salta a la vista. Muchos jóvenes que, ávidos de un mundo diferente, eligen Polonia para culminar sus estudios, con sistemas de becas como el Erasmus, no dejan de sorprenderse de esta particularidad. Aprovechamos la mención de este tema para comentar algunas de sus aristas más salientes. En Polonia existen unas 120 instituciones de educación superior pública y otras 320 privadas. La Universidad de Varsovia, fundada en 1816, es la mayor del país y la primera en la clasificación nacional. Se encuentra entre el 3% de las mejores universidades del mundo y aproximadamente cuenta con 45.000 personas que estudian en ella. Su comunidad internacional asciende a 4.900 personas. Otras universidades importantes del país son, por ejemplo, la de Ciencias de la Vida de Varsovia, la privada Universidad Kosmiński, fundada en 1993, y la Universidad Jagiellónica. Además de Varsovia, Cracovia, Poznań, Łódź y Breslavia son ciudades donde hallar una extensa oferta universitaria y de altos estudios. La educación en Polonia es un pilar robusto de la sociedad.
En Polonia la tradición ha dado paso a la modernidad, pero los límites no se han movido. Podrás sentirte a gusto aquí, sobre todo si aún quieres ver cómo se preservan los valores que hicieron grande a Europa. Seguiremos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes. Viajar es hipervivir y nos esperan las playas y bonitas ciudades de Polonia. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la belleza superficial que engalana las calles de Polonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Hola, amigo.